Ya vi que están viendo constantemente mis clases. Tienen como, YouTube marca como 50 vistas cada una de las clases. Imagino que son ustedes que entran a cada rato. Vamos a ver, aquí voy a compartir. Voy a compartir con audio porque ahorita vamos a ver unos videos. Desde me encuentro la pantalla. Aquí está. Listo, ahí deben estar viendo mi pantalla. Aquí en la plataforma está la película que como quiera ya se los había compartido Humberto, la liga allá en... Bueno, se los había compartido yo una vez y luego Humberto se los volvió a compartir. Yo ya hace como más de 3 semanas se los había compartido y luego hace 2 semanas la volvió a compartir Humberto, o la semana pasada, no me acuerdo, sobre la película. Mándeme. Lick, disculpe que lo interrumpa. Comenta Evelyn que si la pueden aceptar. Pero es que otra, no me dice, no me dice la plataforma que quiere entrar a alguien. Gracias por avisarme, pero no me parece, que quiera entrar. Yo creo que a lo mejor a la próxima le voy a decir que sea la primera en entrar y a lo mejor así no va a tener ningún problema. A ver, está poniendo aquí en WhatsApp. Sí, pero no me pide nada. Nada, absolutamente. Pues, no sé, que lo vuelva a intentar como las veces anteriores. ¿Ustedes tienen clase antes de la mía? Sí, ¿Sí? sí, tenemos civil. Ok, a lo mejor que tenga que salirse, digo, en el caso de Evelyn, que tenga que salirse y volver a entrar. Digo, es la única que se me ocurre. A ver, déjame, le pongo aquí. Pero creo que fue por Zoom, si mal no me equivoco. Ah, es otra. Sí, fue por Zoom ahorita. Entonces no la llevan por Teams allá. No, sí la llamamos por Teams, pero creo que fue por Zoom, creo. ¿Quién es Juan Mecánico, Lick? Que decía ahí. ¿Mandé? ¿Quién es Juan Mecánico? Que decía en su WhatsApp. Creo que ya me sé el chiste. No, yo les pongo Mónico, Tereso, y no me acuerdo qué otros nombres les ponen ahí. O Carlos le ponen. No, pero esos no los uso. Pero sí, ya me acordé del chiste. Este, Muy bien, y qué bueno que ya volviste porque ya te andaba dando de baja, compañero. Hace mucho que no te veía en la clase. Y ya se nos fue, o ya se nos cambió de universidad. Este, Muy bien, bueno, en caso de Evelyn, pues la única que lo vuelva a intentar, a ver qué pasa. Bueno, les decía, de aquí de la película, que me imagino que ya la vieron y ya leyeron, amparo. Esta parte no me gusta de la plataforma, que no te pone todo con una mejor vista. Este es el amparo que tienen que revisar los que van a participar como ministros o ministras. Y conforme a esto es donde ellos van a emitir su voto si concederían el amparo o no. Entonces vamos a ver ahorita cómo trabaja la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué resultados nos arroja el YouTube, porque
ahorita, como han estado sesionando los ministros por medio también de la plataforma, pues no son las sesiones iguales que cuando estaban en el pleno, pero también eso nos ayuda para que lo vean de una mejor manera. Fíjense, eso es lo que van a hacer ustedes, una representación de una sesión. En contra de las autoridades. Sí, señor, solicito su autorización para modificar el orden de la lista y dar cuenta en primer lugar con el asunto identificado con el número. Acabo de dar cuenta que tenía la bocina desactivada. No sé si ahorita dijeron algo o no. Si dijeron algo, a lo mejor no los escuché porque tenía la bocina desactivada. Ya la volví a activar. Me dicen si escuchan lo que están diciendo aquí en la sesión, por favor. Económico 3. Sí se escucha, Lic. Gracias. Sí, Amparo en revisión 636/2019, cuyos datos de identificación se omiten al estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, se confirma, aunque por diversas consideraciones, la sentencia recurrida. Segundo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Justicia, Derechos Humanos y Género, Asociación Civil, Colectivo Aquelarre, Asociación Civil, y Colectivo Feminista de Jalapa, Asociación Civil, por conducto de sus representantes legales en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en esta ejecutoria. Tercero. Fíjense, esta persona no sé quién sea, posiblemente sea la representante de la Asociación Civil. Estos 4 y ella son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ella es la secretaria de Estudio y Cuenta. Entonces, son los que ustedes van a representar. 5 de ustedes van como ministros, 1 de ustedes va como secretaria de Estudio y Cuenta, y lo que van a hacer es que tienen que elegir entre ustedes quién va a ser presidente o presidenta de la sala, que es quien va a dirigir la sesión. Déjenme, saco el archivo para ver. De los ministros, Lick, Sí, yo quiero ser. pero ya están designados. Bueno, la vez pasada había dicho que lo íbamos a decir ya cuando se acercara la actividad, ¿no? No, de hecho, la pusimos desde antes de que empezáramos con las elecciones. Lick, pero Alondra sí es ministro. ¿Sí? A ver, es que no me acuerdo quién es quién, por eso vamos a mostrarlo y de ahí sabemos quién es quién. Te amo, Abby. Exacto, Alondra, Denise, Humberto, Grecia, Avi, Evelyn, secretario de Estudio y Cuenta. ¿Alcanzó a entrar Evelyn o no? ¿No llegó? No, Lick. Ok, gracias. Jesús Tovares, fiscal. Nos quedamos sin defensor porque Salma se fue de asesora. Y Génesis sería asesor ejecutivo de atención a víctimas. Entonces, entre ustedes van a elegir quién sería presidente o presidenta. Vamos a ver quiénes están ahorita. Está Denise, está Alondra. ¿Humberto llegó? No llegó, muy bien. Grecia, ¿llegó Grecia? Sí llegó, ya la vi ahí, Galay. Y Abigail llegó. Sí, aquí estoy. Muy bien, perfecto. De entre ustedes
van a escoger quién va a ser presidente o presidenta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué escoger si Alondra ya dijo que ella, Lick? Pues ya vemos ahorita. Fíjense, aquí están viendo mi Zoom, ¿verdad? Digo, mi pantalla de Teams. ¿Sí? Sí. Muy Sí. bien. Gracias. De los que van a estar como ministros, vamos primero con, dijimos, a ver, déjenme estar listo para acá. Fíjense, sí saben cómo levantar la mano, ¿verdad? Aquí. Y Muy bien. A mí no me aparece porque estoy en el celular, Lick. Ok. prende la cámara y levanta la mano. No. Muy bien. Javier ya levantó la mano. Perfecto. Bien, vamos a ver. Vamos a bajar la mano, Javi, por favor. Gracias. Vamos a ver. De los ministros que están presentes, ¿quién vota por que Alondra sea la presidenta de aquí de la sala? Un voto para Alondra. Yori. Abigail también. Entonces, 2 votos. Permítanme. Esta cosa ya se me dio. Dos votos para Alondra. ¿Ok? ¿Quién vota porque sea Denise? Yo también, Lick. Yo, Denise, voto porque sea Alondra. ¿Ok? Pues ya prácticamente, porque... Ya ganó. ¿Mandé? Sí. Grecia, ¿por quién votas? Lick, yo también por Alondra, es que Pues no puedo ponerlo. es la única, ¿verdad? No, no es la única. O sea, pueden votar por cualquiera, por Alondra, por Denise, por Humberto, por Grecia o por Abigail. Yo voto por Denise. Denise, ¿ok? ¿Y alguien más? ¿Alguien más votó ahorita? ¿Quién más? Yo Yo por voto Alondra, por pero Alondra, no pude. Lick. No pude ponerlo. Sí, igual yo no puedo. ¿El voto solamente lo hacen los ministros o todos en general? Solo entre los ministros. Lick, ¿puedes repetir lo que estaba diciendo? Sí. ¿Quién habla que no alcanzo a ver? Jesús. Ok. Bueno, a ti no te toca votar porque tú eres, tú vas como fiscal. Entonces, es nada más, quienes van a votar serían Alondra, Denise, Humberto, Grecia y Avi. Sería nada más. Ok, entonces, bueno, Grecia votó por Denise y 3 votos para Alondra. Entonces, como falta Humberto, pues no pudo votar. Entonces queda Alondra como ministra presidenta. Muchas felicidades. Ya recibirás tu primer cheque el próximo Tetra. Muy bien, estábamos aquí en esta parte. Entonces, aquí lo que van a hacer ustedes como ministros o ministras es que van a ver estas sesiones de la Corte para que vean cómo se llevan los asuntos. Les explico de manera muy general. Secretario de Estudio y Cuenta, lo que hace es que, bueno, primero empieza el presidente, que ahorita en la primera sala, no me pregunten el nombre porque no me acuerdo, nada más recuerdo a la ministra Piña, la ministra Margarita Ríos Farjat, que es la nueva, y al ministro Pardo Rebolledo, que ya tiene muchos años en la corte y de los mejores ministros. Los otros 2 son nuevos prácticamente, bueno, no muy reciente ingreso, pero el ministro comienza con la sesión, ministro presidente o ministra presidenta, y le pide al secretario de Estudio y Cuenta que diga cuáles van a ser los asuntos que se van a tratar en esa sesión.
Secretario de Estudio y Cuenta, ¿qué dijimos que es? Déjenme ver quién es. Evelyn. Secretario de Estudio y Cuenta, ¿qué es Evelyn? Va a decir en este caso. Déjenme, salgo de pantalla completa. Pero queda sin materia la revisión adhesiva. Perdón. Secretaría. En este caso, Evelyn le correspondería decir, vamos a discutir el amparo directo en revisión 401 de 2015, interpuesto por la doctora Consuelo Moreno de Manterola, y luego aquí viene en contra de la resolución o en contra de la sentencia dictada por el magistrado que integra la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Entonces, ese es en un inicio el trabajo de Denise como secretario de Estudio y Cuenta. Entonces, ministra presidente le va a dar las gracias y le va a poner a consideración los argumentos que tengan cualquiera de los ministros que van a estar. Entonces la presidenta, valga la redundancia, va a presidir la sesión, o sea, va a llevar el orden y les va a preguntar si alguien quiere tomar uso de la palabra para dar sus argumentos sobre si concederían el amparo o no a la doctora Moreno. Fíjense, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando le llega un asunto, lo que hace es que lo turna a un ministro, y este ministro hace la resolución o el proyecto de sentencia y se lo presenta a los demás ministros. Y los demás ministros votan si están en favor del proyecto o en contra del proyecto. Esta es en una primera etapa. Si están en contra del proyecto, lo desechan, va para atrás, vuelve a formular un proyecto, y si están de acuerdo ya con el proyecto, ahora sí votan si concederían el amparo o no, dependiendo de lo que diga el proyecto. Este viene siendo nuestro proyecto de sentencia, este que ven aquí ahorita en la plataforma. Para los que ya vieron la película, en este amparo, lo que está haciendo la doctora es promover un amparo en contra de la sentencia que se le está imponiendo de 50 años. Este proyecto dice que se confirma la sentencia recurrida. ¿Qué quiere decir? Que la justicia de la Unión no ampara ni protege a la doctora Consuelo Moreno de Manterola contra el acto y la autoridad precisados en el resultando anterior de la ejecutoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el tribunal le estaba confirmando en primera instancia en segunda instancia, una sentencia de 50 años de prisión por el delito de homicidio. Primero viene la resolución, obviamente, de un juzgado. Se va a la apelación y el tribunal confirma esa sentencia de 50 años. Entonces se va en amparo directo a la Suprema Corte, al tribunal colegiado, y después se va a la revisión. Ya sé que me estoy alargando bastante, son conceptos que todavía no conocen, pero a final de cuentas, este asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un amparo directo en revisión, o sea, recurso de un recurso, prácticamente. Entonces, aquí al momento de resolver, están analizando sobre la posibilidad de que se aplique la sentencia o no. De hecho, aquí dice, acto reclamado, la sentencia de fecha de 1 de febrero de 2007, tal, originada con motivo de recurso de apelación, instruida en contra de la quejosa. La quejosa es la persona que está solicitando el amparo o que se está quejando de una violación a sus derechos humanos. Y aquí viene, la quejosa expuso, entre otros, el concepto de violación, el cuarto, que se viola el principio de seguridad jurídica, consistente en la pena de imponer por simple analogía. Bueno, este va conforme al 14 constitucional. Aquí van a ir leyendo todos ustedes. Entonces, mándeme. ¿Ese documento está en la plataforma ya? Está en la plataforma, así es.
De hecho, aquí lo estamos leyendo directamente de la plataforma. Entonces, ustedes van a leer este documento y con este se van a basar para que ustedes digan si confirman o no esta resolución. Si la confirman, quiere decir que le están negando el amparo a la doctora. Si votan en contra, quiere decir que están amparando a la doctora y que se tiene que hacer otro proyecto de resolución donde pues se busque el amparar a la doctora, que no se le apliquen estos 50 años de prisión. Pero ustedes van a tener que exponer sus argumentos de por qué le concederían o por qué le negarían el amparo a la doctora Consuelo Moreno. ¿Ok? Entonces, para esto tuvieron que haber visto la película y haber leído esta resolución, y de ahí ustedes van a exponer sus argumentos. Luego de que cada uno de los ministros expone, que va a exponer sus argumentos, alguien puede iniciar uno tomando la palabra. Vamos a decir que sea, comienza hablando Denise, y luego sigue hablando Humberto, y luego Grecia, y luego ya termina con Abigail o Alondra, que también va a exponer sus argumentos y también va a votar. Y luego, si alguien más quiere comentar algo, si alguien más quiere añadir algo, o alguien quiere debatir algo de lo que dijo, por ejemplo, que Humberto quiera debatir de lo que dijo Denise, puede tomar la palabra, obviamente con argumentos serios o con contraargumentos, también podría ser, respecto a esta resolución. Entonces, una vez que ya terminaron todos de exponer sus argumentos, lo que va a hacer Alondra es que le va a pedir al secretario de Estudio y Cuenta que tome la votación de cada uno de los ministros. Entonces, en este caso, Evelyn se va a ir uno por uno preguntando, ministra Denise, ¿a favor o en contra? Y ya dice, a favor. Ministro Humberto, a favor o en contra. En contra. Ministra Grecia, a favor o en contra. A favor. Ministra Abigail, a favor o en contra. A favor. Y ministra Presidenta Alondra, a favor o en contra. Y ya va a decir a favor. Entonces, ya le va a decir, ministra Presidenta, son 4 votos a favor y 1 en contra. Entonces, ya con base en esto, la ministra Presidenta Alondra va a decir, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la doctora Consuelo o a la señora Consuelo, Consuelo Moreno de Manterola. Y luego ya le pregunta de nueva cuenta a la secretaria, le va a preguntar que si hay algún otro asunto que ver. Ya le dice que no, que es el único asunto que está enlistado en la sesión. Entonces ya Alondra va a terminar con la sesión y ya dice, siendo las, no sé, ¿qué sería? Las 21 horas con 58 minutos, damos por concluida la sesión, y con el mallete da un golpe en el escritorio y con eso se cierra la sesión de ese día. Entonces, es prácticamente lo que vamos a hacer. Recapitulando, Alondra toma la palabra como ministra presidenta, da la bienvenida, saluda, le pide a Denise, secretaria de Estudio y Cuenta, que le diga cuáles asuntos se van a ver ese día, y le va a decir amparo directo en revisión 401-2015 interpuesto por tal en contra de la cuarta sala del tribunal, y ya, es todo lo que le va a decir en ese momento. Alondra vuelve a tomar la palabra y le pide a alguno de los ministros que haga uso de la voz para exponer sus argumentos, ya sea en favor o en contra de la resolución. Una vez que todos los ministros dieron sus argumentos, entonces le va a pedir otra vez a Denise que tome la palabra y que le tome la votación a cada uno de los ministros. Entonces va a ir uno por uno pidiéndole la votación en favor o en contra, va a tomar nota de quién dijo a favor, quién dijo en contra, y le va a dar el resultado a Alondra. En todo tiempo se va a dirigir a Alondra como ministra presidenta o ministra presidente, que sería lo correcto, presidente.
Ministra Presidente, fueron 3 votos a favor y 2 en contra. Entonces, ya con base en esto, la ministra Presidente va a decir, entonces la justicia de la Unión ampara y protege, o no ampara ni protege a la doctora Consuelo Moreno de Manterola, en contra de los actos de la cuarta sala del Tribunal Superior. Entonces, ya da la sentencia, le pregunta a Denise si hay algún otro asunto que ver en el orden, ya le confirma que no, y entonces ya clausura la sesión, siendo las 21 horas con 58 minutos del 5 de agosto de 2020, damos por concluida la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con eso terminamos. ¿Ok? Pero Bueno. no sería Denise, no, porque Denise también es ministro, creo. Perdón, ¿quién era la secretario? Evelyn, perdónenme. Perdón, ya me revolví entre tanto nombre. Sí, gracias. Evelyn, secretario de Estudio. Maestro, ya estaba apuntando todo lo que tenía que decir. Perdón. Pero sí, pues de hecho Evelyn no se ha unido, ¿verdad? Entonces, para que sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la última sesión. Claro, nos faltan todavía 2 temas por ver. Que es precisamente... ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser la próxima semana. Ya. ¿Qué día? Conforme terminemos hoy, les digo si sería necesario que nos conectáramos el martes y el miércoles, o nada más nos conectamos el miércoles. Depende cómo terminemos hoy. Voy a tratar de darlo rápido para que no sean 2 días. Pero si es necesario, lo hacemos así. Entonces, Lick, una duda. Sí. En mi caso, bueno, que fui candidata en el pasado, ¿en qué voy a participar en esto? Exacto, vamos para allá precisamente, gracias. Lo que van a hacer ustedes es un ensayo sobre la película, una reseña crítica. Van a ver ustedes la película y van a dar su opinión sobre lo que pasó en la película. Obviamente, su opinión jurídica, su opinión fundamentada, no nada más de que si es delito de homicidio, porque el Código Penal dice que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Entonces, fue un homicidio. No, es jurídicamente fundamentada, investigando obviamente muerte digna, dignidad humana, derechos de la infancia, voluntad anticipada, eutanasia. O sea, son muchos temas que aborda la película. Los que ya la vieron y tienen dudas, pregúntenme lo que quieran. Los que no lo han visto no van a saber ni de qué estoy hablando. Entonces, va en ese sentido, es ver la película y hacer una reseña crítica, pero con una crítica jurídica y sustentada, no nada más a lo que ustedes piensan. Entonces, lo digo porque sí me entregan muchos trabajos así, para que tomen eso en cuenta. Entonces, les baja puntos si no hay una buena reseña. Sí. Disculpe, o sea, en la reseña de la película podemos también, por ejemplo, incluir definiciones, por ejemplo, de la eutanasia o de todo eso, o tiene que ser todo, bueno, aparte del fundamento legal, pero o sea, también se puede incluir, o sea, como las definiciones o conceptos de otros países que tienen sobre esas palabras. Sí, claro. Nada más que vayan enfocados en sí en función de explicar de lo que ustedes tratan de probar. Les digo porque en el caso de varios puede llegar a pasar, porque me ha pasado en otros grupos, que lo que hacen es, para juntarme una cantidad de hojas, lo que hacen es agarrarse el Código Penal y se van con homicidio y luego el de procedimientos penales, y lo ponen ahí y luego ponen los casos y me llenan de puros artículos que no tienen ningún sentido. En el caso que tú comentas, está bien el poner de la eutanasia o el hacer referencia a lo que han hecho en otros países, porque sí es algo que nos ayuda a sustentarlo. Nada más para todos en lo general, no intenten llenarme los espacios con leyes, porque no tiene caso. Si quieren hacer referencia a algo, hagan referencia, pero no me pongan todo el artículo completo.
Porque luego me ponen un artículo con 10 fracciones y nada más una fracción era la que aplicaba. Entonces, no me hagan cosas por ganar espacio porque me doy cuenta. Entonces ya tengo 35 años de maestro, entonces no habría lugar que me pudiera ir con la finta, y para que tomen eso en cuenta, no me rellenen por rellenar, que sea, aunque sea pequeño, pero que sea algo suyo y realmente esté bien fundamentado. Entonces, sí, es válido, eutanasia, interés superior del menor, que es algo que aplica también, dignidad humana, muerte digna, también es otro de los temas importantes. Lo que ustedes quieran agregar de todo eso, adelante, es bienvenido. Con más razón para los ministros, que es donde van a tener que sustentar lo que ustedes vayan a resolver en este caso. Entonces, si no han visto la película, están a tiempo de verla. Ya después de que vean la película, pregúntenme lo que quieran y con gusto les respondo. Nada más no me estén preguntando el miércoles de la próxima semana a las 7:30 de la noche. Porque ese día me tienen que entregar el trabajo. El trabajo me lo van a entregar. Los que no van a participar como ministros tienen hasta el miércoles a las 7:59 para hacer la entrega del trabajo. ¿Qué? Porque luego ya se viene la semana de exámenes y yo necesito tiempo para revisarlos. Entonces, tienen hasta ese día. Entonces, no van a estar a las 7:30 preguntándome qué es lo que tenían que hacer, que nunca falta alguien. Digo, en este grupo no, pero me ha tocado muchos alumnos que media hora antes de la clase me están preguntando qué es lo que iban a hacer porque no entendieron. Entonces, tienen todo el tiempo del mundo. Esto es algo que venimos platicando no desde hace 5 semanas, sino desde que iniciamos el TETRA. Les dije que vamos a tener esta actividad y hace 5 o 6 semanas fue cuando repartimos las actividades. Entonces, para que lo tomen en cuenta todo esto. Entonces, ministros, secretario, esto es lo que van a realizar. Vean estas sesiones. Tome la votación, para que vean por cómo favor. se desarrolla. Sí, señor. ¿Cuál va a ser? Señora ministra Piña Hernández. Mira. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Justicia, Derechos Humanos y Género, Asociación Civil, Colectivo Aquelarre, Asociación Civil, y Colectivo Feminista de Jalapa, Asociación Civil, por conducto de sus representantes legales en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en esta ejecutoria. Tercero, queda sin materia la revisión adhesiva. Secretaria, tome la votación, por favor. Sí, señor. Señora ministra Piña Hernández. Yo en este caso voy a votar en contra del proyecto por las siguientes razones. El proyecto parte de que se reclama una omisión legislativa relacionada con la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, esta situación, estos supuestos, sí está regulado en ese estado con un sistema de causa. La ministra no debe extenderse tanto, supone que es votación económica. Nada más debe de decir si está en favor o en contra, por eso le pidió la votación. Pero así es como aborto en ese supuesto legislativa, pero la existencia de esa fondo que demanda este caso. No hay omisión legislativa. Establecen esas causas del proyecto por el tratamiento que no comparto en específico. Gracias. Ahora va ella. Señora ministra Ríos Farjat. Muchas gracias. Estoy en contra del proyecto. Comparto en gran medida lo señalado por la ministra Piña, así que voy a ser muy breve. En este caso hay impedimentos técnico-jurídicos para entrar al fondo que demanda este caso. No hay omisión legislativa porque la norma sí existe. Ese es el primero. El segundo es que la norma no está impugnada. Entonces ya vieron cómo se lleva. Vean el video completo y es como lo vamos a hacer. Próxima semana tienen que tener activada su cámara. Nos vamos a ver así como están ellos. Para que se preparen. Se pongan Mándeme. Tengo una pregunta. ¿A mí qué me tocó? ¿Quién habló? Porque se vieron 2 micrófonos y no alcancé a ver quién habló. Soy Carla. Carla. Espera. Vas a hacer ensayo. ¿Ensayo? Sí.
Así Ok. es. Sí. Soy Alondra. Este ejemplo de los ministros también está en contenido o está compartiéndolo de su computadora. Está en YouTube. Miren, nada más con que le pongan primera sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ajá. están todas las últimas sesiones. Ah, ok, ok. Como últimamente lo han hecho vía remota, antes lo hacían así, de esta manera. Aspectos y las aristas que tiene un tema tan complejo Como ahorita cualquiera de la jurisprudencia. El problema de retroactividad es que la jurisprudencia... Todos los ministros están en su casa. Eso pienso yo, quién sabe, pero así es como se llevaban las sesiones antes, y ahorita lo están haciendo como lo vimos. Entonces, este es el pleno, el pleno es cuando se juntan todos los ministros, que es lo que vamos a ver ahorita, se juntan todos los ministros a resolver los asuntos de la Corte. Entonces, esto es en sí lo que vamos a trabajar en el último día de clases. Como les dije ya ahorita, les comento si vamos a ocupar, conectarnos el martes o nos conectamos únicamente el miércoles. Entonces, déjenme comenzar a compartir la presentación del día de hoy. No sé si hay alguna otra duda. Sí, perdón, acerca de los foros. Ajá. ¿Para cuándo son? Es que el problema es que los puse y no se habilitaron. No sé por qué, ahorita me voy fijando. Miren, les voy a, como fue un error mío de no haberme fijado, les voy a dejar nada más un foro. Mañana lo voy a abrir y tendrían toda la semana para realizarlo. Ustedes me dicen cuál quieren. Tengo 2, esterilización del bronco o caso del niño Marcos. Me voy mejor por el del niño Marcos. El de esterilización del bronco mejor se los platico, porque luego me toca que muchos no lo hacen bien. El de la esterilización del bronco es una nota falsa que yo edité, de cuando el bronco dijo que había que decirles a las niñas que a las gorditas nadie las quiere. Comentario que fue sacado de contexto. Él se refería en un evento que estuvo sobre el embarazo infantil o el embarazo adolescente, donde muchas jóvenes salían embarazadas desde los 12 y 13 años de edad. Entonces, él comentó, dijo, papás, díganle a las niñas que a las gorditas nadie las quiere, pero él refiriéndose a una gordita en el sentido de una mujer embarazada. Y luego lo sacaron de contexto en redes sociales, y hasta pusieron algo ahí del día de la obesidad y cosas así, pusieron niñas obesas o niñas en un estado pues de sobrepeso, y quisieron decir que pues estaba discriminando a las niñas con sobrepeso. Entonces yo tomé esa nota, hice una cuestión ahí, una edición como si fuera una nota verdadera, y se las pongo ahí en la plataforma, y lo que ustedes tienen que responder son unas preguntas que les pongo ahí, en el sentido de que el Bronco está promoviendo, porque fue algo que más o menos dijo, de promover un incentivo para que las mujeres no salieran embarazadas. Entonces yo le extendí un poquito más diciendo que estaba ofreciendo becas con la condición de que las mujeres se sometieran a un proceso de esterilización temporal. Entonces ya les pregunto a ustedes si sería violatorio de los derechos humanos y si estaría incurriendo en una responsabilidad administrativa. Pero siempre les pongo, váyanse al capítulo, creo que es el 9º o 10º del Código Penal Federal, artículo 169, donde habla de lo que es el genocidio, y en el genocidio habla en sí de quien
de la autoridad que someta a una esterilización se considera un delito de genocidio, que trate de esterilizar a cierta área de la población. Y luego los remito también, les digo que vayan y busquen la legislación en materia administrativa, ahorita no me acuerdo cuál es la que viene, donde dice que ningún programa de asistencia pública puede ser condicionado bajo ninguna manera. O sea, todos los programas de asistencia pública deben ser entregados a las personas que lo necesiten sin condicionarlos a nada. Entonces, hago esta liga donde si te están diciendo que te van a dar una beca, si te sometes a una esterilización, aunque sea temporal, te están condicionando un programa público. Y al hablar de esterilización, estamos hablando de genocidio. Entonces, la intención es que ustedes analicen si entra en cualquiera de las dos categorías, que las dos son consideradas como delito, condicionar un programa de asistencia pública, y la otra, someter a esterilización a cierta parte de la población. Pero sí, la mayoría me topo que son pocos los que realmente leen toda esta información y dan su opinión verdaderamente fundamentada. Entonces me quedo con el del caso del niño Marcos. El niño Marcos es un caso verdadero, es un caso verídico que pasó en España, que bien pudiera pasar en cualquier país, o han pasado ciertas situaciones aquí en México, o con algunos famosos como el caso de Celina o Selena, como le quieran llamar, que muere y pudo haber vivido con una transfusión de sangre, pero por cuestiones de su religión, pues no le dieron la transfusión, y pues murió por motivos religiosos. En el caso del niño Marcos fue algo parecido. Entonces ya les voy a poner yo el caso, son dos hojas nada más que tienen que leer, y luego responder las preguntas que les voy a poner ahí. Entonces es lo único que les voy a marcar, porque esta semana pasada se me fue el haberme asegurado que se abriera el foro. Entonces voy a abrir ya nada más el de mañana, y era precisamente del Bronco. Entonces el caso del niño Marcos se los tomo como dos, y pues ya nada más lo que fue el platicarles en qué consistía. En el caso del niño Marcos, los mando sí efectivamente al artículo 24 constitucional, para que me digan si hay libertad de conciencia y libertad de religión en este tipo de casos, y qué otro tipo de derechos se involucran en este sentido. Pues va a ser el foro que les voy a compartir. No sé si hay alguna otra duda antes de comenzar con la exposición de la clase. Muchas gracias. Ya como quiero les enseño la nota del Bronco para que la vean. Entonces vamos con Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus funciones? Para que cuando lleguen a la clase de amparo no vayan a decir que no sabían que era la Suprema Corte, ni vayan a decir que el maestro de Constitucional no les enseñó. Vamos a ver, ¿ya están viendo ahí mi presentación? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Este es el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bonito, por cierto. Esta es la entrada principal. Entonces, Poder Judicial de la Federación, que viene siendo, es quien representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de Derecho. Suprema Corte de Justicia de la Nación solo hay una en México, no hay a nivel estatal. Digo porque luego hay gente que pregunta o que piensa que hay a nivel estatal. El Poder Judicial de la Federación es el máximo intérprete de la Constitución, es el quien va a resolver los amparos más importantes, los recursos también en materia constitucional más importante, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Pues la Suprema Corte de Justicia
es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Aquí no me voy a ir tanto a lo que es la Constitución, estas diapositivas se las voy a pasar, porque la Constitución no explica de una manera detallada qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí te lo va dando a partir del artículo 94, del 94 al 107, es todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación, controversias constitucionales y juicio de amparo, pero sería muy revuelto verlo todo completo en la Constitución, por eso prefiero verlo de esta manera. Entonces, nada más que sepan, del 94 al 107, todo lo que se refiere a Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo. Entonces, decíamos que es el máximo tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial de la Federación. O sea, Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una que es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, pero en todos los estados hay tribunales federales y juzgados federales, tribunales colegiados, tribunales unitarios, plenos de circuito, que eso es algo que ya lo verán más adelante, no me quiero detener en estos detalles porque lo voy a revolver un poquito más. Juzgados de distrito y juzgados de control son los juzgados, son todos los órganos jurisdiccionales federales que hay. Recuerden la palabra órganos jurisdiccionales. ¿Qué son los órganos jurisdiccionales? Cualquier órgano, cualquier juzgado o tribunal que se encarga de resolver controversias entre diferentes partes. Tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. Decimos que la Suprema Corte es la máxima instancia, pero tratándose de derechos humanos, todavía tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Que la Corte Interamericana no siempre va a ver todos los asuntos. Si alguien quiere irse a la Corte Interamericana, tiene que pasar primero por la Comisión Interamericana. O sea, si no eres autoridad, tienes que ir primero a la Comisión Americana de los Derechos Humanos. La comisión analiza tu caso y si es viable, lo pasa a la Corte Interamericana. Si eres una autoridad, tienes que solicitar al Ejecutivo una autorización para que por medio del Ejecutivo vayas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero ese ya es tema aparte. Nada más para hacer referencia de que no en todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser la máxima autoridad o la autoridad definitiva. Ya son varias veces las que el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana, imponiendo su decisión por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está integrada por 11 ministros, no se les olvide, 11 ministros. ¿Cuánto duran en su cargo? 15 años. Los ministros duran 15 años, salvo que a Andrés Manuel se le ocurra exigirle la renuncia a alguien violando la Constitución, como lo hizo con el ministro Medina Mora. Recién entró Andrés Manuel López Obrador, lo primero que hizo con el Poder Judicial fue exigirle la renuncia a uno de los ministros, cosa que es violatorio de la misma Constitución. Sobre todo porque no lo hizo con un procedimiento establecido por la misma. Entonces, son 11 ministros y duran en su cargo 15 años. ¿Okay? Para nombrar a cada ministro, el presidente de la República somete una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, hace la designación correspondiente por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado. Entonces, este es el procedimiento para elegir a los ministros. El presidente de la República, cosa que ya les había comentado, no me parece a mí. Yo pienso que se viola la autonomía de los poderes que el presidente de la República someta al Senado una votación, porque se vuelve política la cosa. Desde que obviamente tienes que tener la simpatía del presidente para que te pueda proponer. Si no le caes bien al presidente, si no eres un buen conocido del presidente, nunca te va a proponer. Por más bueno que seas, por más eficiente que seas, difícilmente te va a proponer. Claro, tiene que velar también porque esa terna que él propone sea aprobada por el Senado.
El problema es que si el Senado es mayoría, afín al presidente, va a pasar sin ningún problema. Si el Senado es oposición, se la van a estar rechazando las ternas. Entonces, todo se vuelve político. Es la parte que no me agrada. Recomendación para los que les gusten mucho las películas y que les guste relacionar estas partes del derecho. Hay una película que se llama El voto decisivo o el último voto, que en inglés aparece como Swing Vote, de Andy García. Y en esa película, si la ven, te describe prácticamente cómo es la situación de cómo se desarrolla el trabajo en una corte, bueno, allá en Estados Unidos es Corte Suprema, acá es Suprema Corte, cómo se desarrolla el trabajo y donde se busca que en realidad haya imparcialidad, no la hay del todo. Hasta el mismo presidente de los Estados Unidos presiona a uno de los ministros para que vote en favor de lo que el presidente quiere, y los otros ministros lo están presionando para que voten de cierta manera, que es una cuestión donde en el estado de Alabama se reforma la ley y se eleva a homicidio en primer grado el aborto. Entonces, como en Alabama hay pena de muerte, si una mujer practica el aborto, no nada más va a ir a la cárcel, sino que corre el riesgo de ser sentenciada a muerte por abortar. Entonces, el asunto llega hasta la Corte Suprema y es donde los ministros tienen que decidir si declaran constitucional o inconstitucional la ley de Alabama. Entonces, toda la película es muy, muy buena, es una ficción obviamente, pero la trama refleja en sí cómo es el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo a nivel constitucional hay muchos temas interesantes que se pueden debatir. Entonces, esta es la forma en que se designan los ministros. Este es el ministro que les decía que le pidió la renuncia el presidente de la República. Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, aquí están los requisitos, ser ciudadano mexicano por nacimiento. Recuerden lo que les había dicho, la importancia de ser registrado como mexicano por nacimiento y no, porque así hayas nacido en España, si te registraron como mexicano por nacimiento, puedes ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si dijeron, bueno, yo prefiero registrarlo como estadounidense porque nació allá en Estados Unidos y se vienen a vivir a México, pues para que tenga no tenga problemas con su visa ni nada, sea residente cuando sea mayor de edad, pues sí, pero le quitas estos derechos que tiene aquí en México, que no siempre los va a tener en Estados Unidos. Entonces, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, derechos civiles, recuerden que si no votan, no, que teóricamente se suspenden sus derechos civiles. Si no hicieron el servicio militar, entonces se les pueden suspender sus derechos civiles. Entonces, hay la importancia de muchas cosas. Si quieren ser ministros en el futuro, tienen que estar en regla en todo. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Requisito de la edad, igual que presidente de la República, una edad mínima. Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Metropolitana de Monterrey. Expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Fíjense, recuerden que dijimos que los puestos de elección popular no se requiere tener ninguna preparación, ninguna formación, ningún grado académico. Aquí sí, aquí te pide 10 años con título profesional de licenciado en Derecho. ¿Por qué? Porque aquí tu labor va a ser mucho más específica, va a ser mucho más especializada, mucho más enfocada hacia lo que es una función judicial donde pues se verían afectados los derechos de muchas personas en caso de no estar preparado. Luego, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. O sea que si nada más fue un robo simple, un robo con violencia, sin que fueran lesiones graves ni pase de la cuantía
y te den unos 8 meses de prisión, con eso puedes ser ministro de la Suprema Corte y puedes decir que gozas de buena reputación. Claro, con nuestro buen sistema de reinserción penal, pues creo que sí se puede. Entonces, aquí no hay ningún impedimento, salvo que no sea una pena grave. Pero si se trataba de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama o el concepto público, se inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Entonces, cuando ya estamos hablando de algo que va en un delito que se considere como grave, ahí sí va a haber un impedimento. Haber residido en el país durante los últimos 2 años anteriores al día de la designación. Si se fijan, aquí le piden más requisito que el presidente, porque el presidente era con 1 año estar 1 año antes del día de la elección. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado, lo mismo que dijimos, pero siempre y cuando se separen, obviamente, de su cargo. Aunque aquí dice 1 año previo al día de su nombramiento. Para los otros puestos son de 6 meses, aquí sí te pide 1 año. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Entonces, estos son los requisitos. Creo que lo único que no me cuadra es esa parte, bueno, no lo único, perdón, hay 2 cosas que no me cuadran. La primera, que lo proponga el presidente de la República. La segunda, que no te pide como requisito haber sido juez, o haber sido magistrado, o haber sido secretario de un tribunal o de un juzgado. Entonces prácticamente tú puedes entrar y no tener una formación judicial, no haber trabajado nunca en un solo juzgado, en un solo tribunal, en una sola defensoría pública, y aún así puedes ser ministro. Es lo que no me gusta de esta parte de la Constitución. Fíjense, aquí están los ministros. Ministra Margarita Ríos Farjat, la última en haber sido designada como ministra, no tiene experiencia judicial, nunca trabajó en un juzgado, nunca trabajó en un tribunal. Ya salió el ministro Cosío, que para mí es uno de los mejores ministros que ha habido, y aquí puedo decir que es la excepción a la regla, por lo menos para mi gusto, porque ha sido de los mejores ministros que ha tenido la Corte, que tampoco fue en ningún momento ni juez ni magistrado. Entonces, pero son cosas que a mí no me gustan, yo sí se lo cambiaría a la Constitución. Entonces, estos son los ministros que están en la actualidad, son los que vimos ahorita en el video. Aquí está el nombre, Juan Luis González Alcántara, que es el presidente ahorita de la primera sala, que no me acuerdo el nombre, que son de los más recientes que han entrado. Ella es la más nueva. La ministra Piña tendrá unos 3 años aproximadamente, y el ministro Pardo ya lleva más de 10, no sé cuántos lleve, casi igual que el ministro Alfredo. Y estos son los demás ministros. Él ya ha sido presidente de la Corte. Este es el actual presidente, Arturo Saldívar Lelo de la REA. Y este ministro, que por ahí encontrarán, si se ponen a buscar información sobre sus resoluciones, vota mucho en favor de los grupos LGBT. Y resulta que, pues él tiene su pareja, es gay, tiene su pareja y pues por eso vota mucho normalmente en favor de estos derechos progresistas, en favor de estos grupos, igual en cuestiones del aborto y este tipo de cosas. Pues esos son los ministros. ¿De qué se encargan cada una de las salas? Perdónenme, explicación aquí. Bueno, ahorita viene la explicación, pero aprovecho que están aquí las fotografías. Estos integran la primera sala, y la primera sala va a ver materia civil y penal. Estos integran la segunda sala, y la segunda sala va a ver materias administrativa y laboral. Entonces, el trabajo se lo dividen entre los 11 ministros, pero
5 se van a una sala, 5 se van a la otra y el ministro presidente no integra ninguna de las salas. La cuestión aquí es que se busca, siempre se busca lo ideal en órganos de mayor jerarquía, que sean órganos colegiados. ¿Qué quiere decir un órgano colegiado? Que sea un órgano que está conformado por varios miembros. Por ejemplo, los tribunales colegiados están compuestos por 3 magistrados. Aquí, si se fijan, cuando los 11 ministros trabajan en el pleno, que es cuando resuelven los asuntos de mayor importancia en materia constitucional, son 11 ministros, número impar. Cuando se van a las salas, son 5 y 5, número impar. Pregunta para ustedes, ¿para qué quieren que sea número impar, preferentemente? Para que no se queden Para con- la decisión, ¿no? Empate, o sea. para que no queden empatados, más que nada. Correcto, ahí quedaron empatados los dos, Francisco y Abigail, que los dos comentaron bien, y es correcto. La intención es que no haya un empate, como hay una votación, que haya unanimidad o que haya mayoría de votos, pero sí puede haber un empate, y ahorita vamos a ver esa parte. Ahora, los ministros eligen de entre ellos al ministro que habrá de desempeñarse como presidente de la Corte durante 4 años. 4 años. Entonces, Alondra va a estar por 4 años como presidenta de su sala respectiva. Aquí estamos hablando primero del presidente de la Suprema Corte. Entonces, perdón, es cierto, en las salas duran 2. Perdón. El presidente de la Corte dura 4 años. Ojo, para que no haya confusión aquí, porque luego se me confunden en el examen. Una cosa es el tiempo que duran como ministros, que son 15 años, y otra cosa el tiempo que duran como presidente. Entonces, dentro de esos 15 años que están como ministros en la Corte, tienen la posibilidad de que si son votados por los demás, pueden estar 4 años como presidente. Vamos a suponer, entra uno de ustedes como ministro, vamos a suponer Francisco, Alondra y Abigail entran como ministros de la Corte, y resulta que tienen 5 años en la Corte y entre ellos votan por quién va a ser el nuevo presidente. Vamos a suponer, eligen a Francisco, Francisco va a ser 4 años, presidente de la Suprema Corte, termina su periodo, van a votar por alguien más, entonces en este caso votan por Alondra, entonces Francisco regresa a su sala respectiva, como estaba anteriormente, como ministro normal, y Alondra asume la presidencia. Entonces, dentro de estos 15 años, 4 es como pueden fungir como presidentes. Entonces, mándeme. O sea, no son 19, o sea, durante esos 15 puede No. fungir como 4. Es correcto. Dentro de los 15, dentro de esos 15, en 4 van a poder estar como presidentes. Ahora, pueden pasar los 15 y nunca votaron por ellos. Y así llega a pasar. Ahora, también es que se candidaten. No crean que es porque nunca votaron por ellos. Hay quienes no le interesa y dicen, no quiero esa responsabilidad o no quiero ese protagonismo y prefiero estar en mi puesto normal de ministro. Entonces ya cada quien decide. Entonces, el pleno, dijimos, es cuando funciona con 11 ministros que se reúnen a debatir los asuntos que deben resolver. Se dice que la Suprema Corte de Justicia funciona en pleno. Entonces, este es el pleno, 11 ministros, los que ven aquí. De hecho, este es el pleno de la Suprema Corte. Es pequeñito. Las salas son órganos colegiados integrados cada uno por 5 ministros. El presidente de la Corte no participa en ninguno de ellos, que fue lo que les adelanté aprovechando las fotos que teníamos. Y para que una sala funcione, basta con la presencia de 4 ministros. Aquí viene la situación. Si hay 4 ministros, o sea, si son 5 ministros, cabe la posibilidad de que uno no pueda asistir a una sesión porque pide una licencia, porque se encuentra indispuesto, por X razón. Imagínense, espero que eso no pase,
pero que ahorita alguno de los ministros le diera coronavirus, no va a poder estar en alguna de las sesiones. Los ministros no tienen suplentes, no hay nadie que los pueda suplir. Entonces, ¿qué pasa si tienen que votar y solamente hay 4 ministros? El presidente va a tener voto de calidad. Entonces, es prácticamente como su voto valiera 2. Si están 2 a favor y 2 en contra, y el ministro presidente votó a favor, entonces va a quedar la decisión en favor. ¿Por qué? Porque al ser presidente tiene ese voto de calidad. Entonces, para evitarnos otro tipo de problemas, basta con eso. ¿Cuáles son los periodos de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entran a laborar el primer día hábil del mes de enero, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Bueno, el primero no, perdón, está marcado como inhábil por la ley de amparo. El día 2, 3, dependiendo cuándo caiga el primer día hábil del mes de enero, y el último día hábil de la primera quincena del mes de julio. O sea, que lo máximo tope es al 15 de julio. Si el 15 de julio cae en sábado, entonces el viernes es el último día de trabajo. El viernes 14 de julio es el último día de trabajo y regresan el primer día hábil del mes de agosto. Entonces, si el mes de agosto, el primer día hábil es el lunes 3 de agosto, ese día regresan a trabajar y terminan la primera quincena del mes de diciembre. Prácticamente trabajan todo el año, solamente tienen 30 días de vacaciones o 2 quincenas, para ser más específicos, son el tiempo que tienen de vacaciones, más los que están marcados por la ley de amparo, y que pues en cierto grado me parece una incongruencia el hablar de un estado laico y que tengas vacaciones de Semana Santa, porque tienen vacaciones de Semana Santa a partir del martes. Tiene marcado también el 25 de diciembre como un día no laborable, o tienen vacaciones de diciembre. Pues creo que no va por un estado laico, pues, por esta parte como que también no hay mucha congruencia. Consejo de la Judicatura Federal, pasamos a esta parte, que es un órgano del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal es un organismo administrativo principalmente del que se auxilia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este organismo es el que se encarga de hacer toda la capacitación y toda la formación para el personal del Poder Judicial de la Federación. Es el que se encarga de capacitar a los oficiales. Tú cuando entras, normalmente, si no tienes una palanca, obviamente, para empezar en un puesto más alto, empiezas como oficial administrativo, u oficial judicial, dentro del Poder Judicial Federal, y ya puedes después subir a actuario, a secretario, a juez o a ministro, a magistrado, perdón. En el Tribunal Electoral sí hay asesores jurídicos de la presidencia. Puedes ir accediendo a todos estos cargos. Y el Consejo de la Judicatura es el que se encarga de toda esta formación y esta capacitación. Pero también se encarga de la designación, de decir cuántos juzgados va a haber en cada estado, cuántos tribunales, cómo se van a dividir por materia. A ustedes ya no les tocó, pero antes todos los juzgados eran mixtos, todos los tribunales eran mixtos, veían todas las materias absolutamente, y se iban turnando según los asuntos que llegaran. Ahorita ya hay tribunales especializados en materia laboral, en materia mercantil, en materia civil, materia familiar. Nos falta todavía mucha especialización, porque en lo federal no hay colegiados en materia mercantil, los ven la civil, en lo fiscal lo ven la administrativa, entonces como que falta todavía mucha especialización en esa parte, pero es el Consejo de la Judicatura quien se encarga, y además tiene otras tareas. Es el órgano encargado de la administración y vigilancia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito y demás órganos jurisdiccionales en el orden federal en toda la República Mexicana. O sea, aparte de que se encarga de decir cuántos juzgados y cuántos tribunales va a haber en cada estado,
se encarga de decir cuánto personal va a tener, pero luego aparte les hace visitas. Estas visitas son las llamadas auditorías. En estas auditorías revisa el trabajo del juzgado o el trabajo del tribunal y verifica que efectivamente estén cumpliendo bien con su trabajo. A mí me tocó estar en la Defensoría Pública haciendo mi servicio social y ahí nos tocó donde ellos vienen y se enfocan principalmente en los asuntos que fueron impugnados y que fueron revocados por un tribunal superior. Por ejemplo, en un juzgado que tiene, en este año resolvió 2,000 asuntos. De esos 2,000 asuntos, 600 se fueron a apelación, o sea, hubo 600 impugnaciones, y de esas 600 impugnaciones, 200 revocaron la sentencia. Es decir, si el juez le dio una sentencia de 10 años, vamos a decir delito de homicidio, y el procesado se fue a apelación, impugnó, y el tribunal de alzada le concede la razón al procesado, o sea, revoca la sentencia y le ordena la libertad o le reduce la sentencia, ahí te da a entender de que el juzgado no hizo un buen trabajo, que tuvo que venir un tribunal de alzada, un tribunal superior, a resolver un asunto y revocarte una sentencia que tú habías pronunciado. Entonces normalmente las visitas se van hacia este tipo de asuntos, donde qué fue lo que hiciste mal y qué es en lo que puedes mejorar. Pero también ve cuestiones de disciplina. Si un juez es denunciado por no, pues no tener buenas prácticas o trabajo excesivo hacia la gente del juzgado, se puede denunciar ante el Consejo de la Judicatura y se abre una investigación. De hecho, ha habido juzgados donde llega la visitaduría, o sea, llegan los de que van a hacer esta auditoría, entran a la oficina del juez y le piden que se salga de la oficina y toman control de las computadoras, se traen un técnico y empiezan a revisar, porque ha habido casos en ese en específico donde había una denuncia donde el juez estaba haciendo acoso a una de las compañeras y pues el acoso estaba registrado en la computadora del juez. Entonces lo que hicieron fue tomar la computadora, revisar correos que hayan sido borrados, pues los de sistemas los pueden localizar y ahí localizaron que efectivamente había un acoso por parte del juez o otro tipo de asuntos donde puede haber algo de corrupción, y realmente sí se puede hacer algo. Muchos dicen, es que los jueces no les hacen nada, nada más los cambian de adscripción. Eso depende mucho de la falta del juez. Si no es una falta muy grave, lo van a mandar a otro estado. Si es una falta grave, sí lo pueden destituir. Me ha tocado conocer a varios magistrados o secretarios que los han destituido, y personas que yo conocía en lo personal, pues los llegaron a destituir, y algunos que han intentado o que se han quejado de un juez y sí han hecho algo en favor de ellos, que fue el caso de 2 amigos míos que todavía están en un juzgado. Ellos, entró un nuevo juez y el juez los hacía quedarse hasta en la madrugada y tenían que regresar a las 8 de la mañana al juzgado, y los hacía trabajar prácticamente todo el día. O sea, desde las 8 nada más era ir a comer, regresar, seguir trabajando 2, 3 de la mañana, irse a su casa y regresar a las 8 al juzgado, cosa que no hacía el juez. Entonces fueron e interpusieron una denuncia, una queja en contra del juez, y normalmente esas quejas se las turnan en ciertos casos a otros jueces, y ellos les tocó que se los turnaron con otro juez, y el otro juez intentó disuadirlos de que siguieran con la acción y les empezó a decir, es que nunca van a poder con un juez, ustedes nada más son oficiales, no, mejor para que se meten en problemas, mejor desístanse, así déjenlo y pónganse a trabajar. Le dijeron que estaba bien, le dieron las gracias, salieron de la oficina del juez e inmediatamente se fueron a interponer otra queja en contra de ese juez, que intentó disuadirlos y que intentó pues
entre, ¿cómo se dice? Entre líneas intentó de una manera amenazarlos o que se sintieran amenazados. Entonces se fueron contra 2 jueces que eran oficiales nada más administrativos. Y eso les estoy hablando ya hace 20 años que pasó. Estos 2 amigos siguen trabajando en el juzgado, ya han pasado diferentes jueces y los mismos jueces cuando llegan no los quieren porque dicen, pues si ya generaron un conflicto de esta magnitud, pues me van a generar un conflicto a mí. Pero en realidad no era así, porque lo único que ellos estaban era reclamando sus derechos. Y eran 2 personas que sí trabajaban y trabajaban bien. Tan es así que los jueces con los que han estado, por lo menos los que estuvieron cercanos a esa situación, buscaban de cualquier manera encontrarles algo para poderlos correr y nunca les encontraron nada. Trabajo que les pedían, trabajo que entregaban, pero siempre y cuando estuviera dentro de sus responsabilidades, porque su queja era pues que los hacían trabajar de más y muchas cosas que no les correspondían. Entonces, el Consejo de la Judicatura sí trabaja, creo que falta más, se puede hacer más, pero al final de cuentas sí apoya y sí hace un trabajo que se pueda decir hasta cierto grado con eficiencia. Entonces, hasta aquí este tema. Todavía tenemos tiempo de ver un poquito más. Voy a hacer la entrada nada más al siguiente tema para no cansarlos tanto. Yo también tengo dando clases desde la mañana. Bueno, me tocó una clase a las 8 de la mañana y luego estuve dando unos cursos y uno que tomé. Entonces, prácticamente tengo todo el día aquí en la computadora dando clase. Pero me interesa mucho que veamos todos los temas en sí, que no quede ninguna duda. Déjenme, esta parte no se las quiero mostrar todavía, porque aquí les voy a hacer unas preguntas. Pero me interesa que lleguemos más holgados al último día de clases. Pues por lo que veo, no va a haber necesidad de conectarnos el martes. Nos conectaríamos únicamente el miércoles para terminar con lo que falte de ahorita y luego pasar a la sesión de ustedes. Les comparto otra presentación que está más actualizada. ¿Todo bien? ¿No se han dormido? Más o menos. No, Lick, no. Como que más. Que no me han estado listos. Mejor me quedo con esto. Muy bien. Vamos a compartir mi pantalla. No sé si están viendo ya mi pantalla. Ya la deben estar viendo. No muy tardado esto. Muy bien. Interpretación constitucional, tema número 13 y último de este tetra. Ya se van a librar de mí, ya no falta mucho. Entonces, este es el último tema que vamos a ver. Primero, definir qué es interpretación. Interpretar es delimitar el significado de un término. Es esclarecer y desentrañar su sentido, es armonizar una expresión con el conjunto al que pertenece. Pues primero, delimitar el significado de un término. ¿Qué significa una palabra en sí? Un término es algo que nos indica algo sin decir nada
sin afirmar ni negar nada de lo que estamos definiendo. Por ejemplo, que podemos decir que es un vaso o un termo, o como quieran llamar. Vamos a decir que es un vaso. Es un vaso. Al decir vaso, no estamos afirmando ni negando nada de él. Marcador. Un marcador, este es el término es marcador. No estamos diciendo si el marcador es rojo, es negro, si sirve o no sirve, si es grande o es chico. Simplemente estamos diciendo lo que es con lo que lo identificamos. A esto se refiere el término, pero este término tiene un significado y es lo que debemos de esclarecer y desentrañar para ver qué queremos decir de este término. El problema con los términos, y de hecho creo que tengo algo aquí, ¿ves? No, ya me lo llevé. Tenía aquí un cuchillo, pero creo que ya me lo llevé. La definición de un término también tiene mucho que ver en cuestión de interpretación sobre el contexto que se le vaya a dar. Si yo tengo un cuchillo y lo tengo en la cocina y con él estoy cortando carne, o estoy cortando papas, o estoy cortando X cosas, el significado de ese cuchillo va más en razón de un instrumento de cocina o un instrumento para preparar alimentos. Pero si ese cuchillo yo lo tomo, me salgo a la calle y se lo encajo al vecino, ya está en otro contexto completamente distinto. Ya se convierte en un arma. Lo que era un instrumento de cocina o un instrumento para alimentos se acaba de convertir en un arma blanca. Entonces, una cosa es el término y otra cosa es el significado que obtiene o el significado que se le da. Entonces, esto es lo que en materia de interpretación debemos desentrañar de una manera correcta. Entonces, por eso nos habla de armonizar una expresión al conjunto al que pertenece. Entonces, son cosas que debemos de tomar en cuenta. Ahora, interpretación en general. Estamos interpretando en todo momento. Está desde la típica del optimista y el pesimista. Si se fijan, son dos vasos casi iguales. Y digo casi porque aquí está como que me he hecho este círculo. Pero tienen la misma cantidad de agua. Y uno dice que está medio lleno y otro dice que está medio vacío. Entonces, uno ve el lado optimista, otro ve el lado pesimista. Es una forma de interpretar también la realidad. En esta parte, ¿qué es lo que ven aquí? El que está en esta posición ve 4 barras y el que está en la otra posición ve solo 3 barras. Si ustedes ven estos cuadritos, aquí vemos 4 barras, pero si vemos el final, solamente se ven 3. Es una ilusión óptica, obviamente, pero cada quien interpreta según la posición donde se encuentre. Aquí uno ve un 6, otro ve un 9. Volvemos a la misma situación, depende de la posición de cada quien, es como vamos a interpretar algo en lo general. Aquí una pregunta, a lo mejor ya lo vieron desde la primaria o en la preparatoria. ¿Qué es lo que ven aquí ustedes? ¿Alguien que me diga qué es lo que ven? ¿No ve nada? Una mujer. ¿Cómo de qué edad, más o menos? Joven, volteando hacia la izquierda. De la izquierda de ella, derecha sería más bien, ¿no? Ah, no, a la derecha de ella, sí. Y con una pluma en la cabeza. Muy bien, gracias. ¿Alguien ve lo mismo o ve otra cosa? Yo lo vi de frente. Yo veo una viejita. ¿Cómo? Yo veo una viejita. Una viejita, muy bien. Sí, yo también. ¿Únicamente la viejita? Yo también veo una viejita. Sí, únicamente una viejita. Okay. ¿Alguien ve a las dos? ¿A la viejita y a la joven? Yo le... ¿Quién Sí. vio? ¿De las dos imágenes o cuáles? Esta únicamente. Ah, ok. Izquierda. Pues, yo veo las dos, pero a la que veo más fuerte es a la viejita. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Es igual una ilusión óptica
que nos da el dibujo. Para quienes solo ven a la joven, sabemos que aquí está la nariz, aquí está su mejilla, esta es aquí parte de su quijada, su oreja, este es su cabello, trae un gorro y obviamente está volteando hacia su hombro derecho, aquí está su pestaña, su nariz, está de perfil, aquí trae como una gargantilla. Y los que veían la joven, a la vieja, perdón, seguramente veían esto, una nariz, todo esto es una nariz, este es su ojo, esta es su barbilla, una barbilla muy pronunciada, su boca, y pues está cubierta también por un abrigo y algo en la cabeza. Entonces es una ilusión óptica y es como podemos estar todos viendo lo mismo, una misma imagen e interpretar dos cosas completamente distintas. Los que ya conocían la imagen pues la pueden identificar perfectamente. Alguien que tal vez no la conocía y puso atención encuentra también las dos o solamente encuentra una de ellas, la joven o la vieja. Y en que es un poco más clara la imagen también, aquí vemos un saxofonista de perfil, todo en negro, o la silueta de una mujer. Aquí están los ojos de ella, su nariz y su boca. Entonces, aquí va a depender de la forma en que lo veamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dicen? Sexo gratis. Nada más. Una ganga leak por el cambio de aceite. ¿Una qué? Una ganga por el cambio de aceite. Ah, una ganga. Muy bien, dice, perdón, Francisco, ¿estabas diciendo algo? ¿O quién era? No, yo no era Lick. ¿A quién habló? Es que escuché voz de hombre, pero ya no supe quién fue. Nada, Lick, nada. Ok. Entonces, ¿qué dice aquí? Por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Entonces, como abogados debemos siempre aprender a leer las letras chicas, las letras pequeñas que normalmente vienen en los contratos en la parte de mero abajo y que es cosa que muchos no hacen. Y normalmente en esas pequeñas letras es donde trae la parte más importante y que a veces no leemos. Entonces, como abogados debemos aprender siempre a leer todo. Y pongan atención aquí, porque esto de leer de una manera correcta va a venir en el examen. Así que va a venir una pregunta que tiene que ver con la buena lectura y la buena interpretación de ustedes. Es todo lo que les voy a decir. Otra interpretación. Dice, aquí decía que 2 son gratis y pues me las llevé. Si dice que 2 son gratis, pero no dice en la compra de un 6, en la compra de un 6, llévate 2 gratis, no me están condicionando a una compra para que yo me las lleve gratis. Si dice 2 gratis, entonces simplemente yo las puedo tomar y me las llevo, aunque vinieran en el paquete. Entonces, esto fue un caso real, no el de la fotografía, pero sí de un caso así, donde nada más habían puesto el letrero y decía, llévate 2 gratis. Pues, pero era en la compra de 2. Entonces la persona toma 2, llega a la caja, se las quieren cobrar y él dice, no, es que dice, llévate 2 gratis. Entonces hizo la discusión y terminaron por darle la razón en ese caso. Entonces, esta es una forma de interpretación. Ahora, la diferencia entre la igualdad y la equidad, aquí la vemos. Ya habíamos hablado también de esto. La igualdad es darle a todos por igual. Aquí vemos cada uno con su cajoncito, pero no estamos atendiendo las necesidades en sí de cada uno de ellos. Esta persona adulta no necesita de un cajón, pues, por lo tanto no es necesario darle uno. El niño mayor solamente requiere de un cajón para poder ver el juego de béisbol, pues vamos a darle nada más uno. El niño más pequeño requiere de 2, pues vamos a darle 2. ¿Para qué vamos a atender a la igualdad cuando lo que necesitamos es la equidad? Entonces, es también una forma de interpretación, pues, para que también la tomemos en cuenta. Y esto ya es, perdón por el meme, pero se va más en el feminismo.
Ahora, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estar dormido y estar durmiendo? No sé, Lee, ¿cuál Que es? durmiendo estás, o sea, no estás consciente durmiendo y dormido, pues, o sea, durmiendo es como la foto de la primera y dormido la segunda, o sea, que estás distraído o así. ¿Ok? ¿Los convence o no los convence? No, pues no sé, Lee, la verdad. O sea, no sé cuál es la diferencia. Muy bien, fíjense, esto es un hecho real que después se transcribió por un escritor. Pasó en el Parlamento español, donde uno de los parlamentarios, que era un sacerdote, el monseñor, estaba haciendo uso de la palabra cuando ve que alguien estaba dormido. Se molesta y dice que va a continuar hasta que la persona que estaba durmiendo le ponga atención, a lo que le responde él que no estaba dormido, que estaba durmiendo. Entonces pregunta que cuál es la diferencia. Pues aquí les leo este fragmento. Dice Camilo José Cela Ruloc, escritor español. Otra de las anécdotas más llamativas respecto a su persona la protagonizó igualmente como senador y como señor Siriax. El señor Siriax estaba el escritor dando cabezazos en plena sesión parlamentaria cuando el sacerdote le importunó con la pregunta: ¿está usted dormido? A lo que el Nobel le respondió: Monseñor, no estoy dormido, estoy durmiendo. El monseñor le replicó: es lo mismo, ¿no? No, monseñor, son cosas distintas, instruyó el religioso don Camilo. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, de la misma manera que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Entonces, esa fue la respuesta que le dio. No es, algo que vaya aplicando totalmente a la gramática, pero pues en juego de palabras se nota la diferencia. Y en realidad no hay una diferencia entre decir estar dormido o estar durmiendo, pero pues al cambiar la palabra y la conjugación del verbo a estas que vemos aquí, pues sí cambia mucho la connotación. Entonces, ahora, una pregunta aquí. A esta le falta una coma, le falta un signo de puntuación. ¿En dónde se la pondrían ustedes? Léanlo, por favor, y me dicen dónde pondrían la coma. Después de mujer y antes de andaría. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Parece poquito, parece poquito. ¿Qué pasó, Lee? Es que se me cortó a mí, me tuve que volver a meter. Ok, les digo que lo que ven aquí en pantalla le falta una coma. ¿Dónde le pondrían la coma? A lo que está en rojo nada más. Yo lo pondría entre tiene, o sea, sería de que si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. ¿Están de acuerdo con la compañera? No, yo al lado de mujer le pongo. Estoy de acuerdo con Denise. Yo también al lado de mujer, entre mujer y andaría. Ok. Muy bien. El único varón que opinó en favor de la mujer fue Francisco, donde si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría en 4 patas en su búsqueda. Y la mayoría de las mujeres dijo, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Entonces, fue así lo que entendí. Entonces, ¿se fijan? Mismas palabras, pero una sola coma cambia el sentido completamente de la expresión. Entonces, en materia de interpretación, va en esta forma. Aquí lo ven, cómo va en una
y como menor. Muy bien, pasamos a lo que es la interpretación constitucional. En materia de interpretación constitucional, su definición es que es esclarecer y desentrañar el sentido de una norma jurídica, pero aquí va todavía mucho más amplio, para desentrañar si se encuentra o no apegada a los principios y normas constitucionales vigentes en un país. O sea, voy a tomar la norma, Código Penal, Código Civil, Código Mercantil, y lo voy a interpretar conforme a la Constitución para ver si se apega a los principios constitucionales. Entonces, esa es la interpretación constitucional. El poder determinar si una norma está o no acorde a la Constitución y no es violatoria de los principios que de ella emanan. Entonces, esa es la interpretación constitucional. Y hay tres tipos de interpretación. Pongan atención, otra vez, regalo de Navidad, como en el parcial pasado. Regalo de Navidad, esto viene en el examen. Tipos de interpretación, para que no me confundan. No les voy a preguntar cuál es la interpretación legislativa. No, ya saben que les voy a poner un caso y ustedes me van a decir de cuál tipo de interpretación se trata. Además, acuérdense que no nada más tenemos, aquí vamos a ver ahorita tres tipos de interpretación constitucional, pero tenemos el principio de interpretación conforme. Acuérdense para que no lo vayan a confundir. Y luego no me vayan a confundir el principio de interpretación conforme con el control de convencionalidad. Y no me vayan a confundir el control de convencionalidad con las acciones de inconstitucionalidad, ni las acciones de inconstitucionalidad con las controversias constitucionales. Entonces, fíjense que hay muchos conceptos muy parecidos donde puede generar cierta confusión. Entonces, pónganse las pilas y estudienle bien. Lean antes del examen, repasen, para que cuando estén con el examen, aunque tengan sus apuntes, no vayan a batallar. Entonces, hay tres tipos de interpretación constitucional: legislativa, administrativa y judicial. Legislativa pertenece al poder legislativo, que lo hace al momento de elaborar las leyes. Al momento de elaborar las leyes, el poder legislativo tiene que revisar si las leyes van conforme a la Constitución. Recuerden que, yo sé que se acuerdan perfectamente del primer periodo, del primer parcial, donde vimos lo que es la supremacía constitucional. Dijimos que de la Constitución emanan todas las leyes, que de la Constitución es la base de todas las leyes. Dijimos, Ley General de Educación, ¿de dónde viene? Del artículo 3º constitucional. Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ¿de dónde viene? Artículo 6º constitucional. Ley de Amparo, artículos 103 y 107, lo dijimos hace ratito. Ley Federal del Trabajo, ¿de dónde viene? Artículos 123 y 5 constitucional, no nada más del 123. El quinto constitucional nos habla de la libertad de profesión. Si hablamos igualdad del varón y mujer, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, artículo 4º, artículo 1º, son el sustento constitucional. Déjenme, le voy a abrir al perro porque anda algo borroso. Permítanme un poquito. Se cortó. No, no se cortó, puse mute. O bueno, no sé si me estaban diciendo a mí. Entonces, toda ley debe ser revisada previamente que esté acorde a la Constitución, y eso se van a encargar nuestros queridísimos legisladores, que están muy bien preparados y siempre dispuestos a trabajar arduamente por nosotros. Esto es en materia constitucional. Acuérdense que tenemos el control de convencionalidad, que no nada más tienen que revisar que vaya conforme a la Constitución, sino que también tienen que ver que vaya conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos o que no viole los tratados internacionales. Eso es control de convencionalidad. Aquí estamos hablando interpretación constitucional en función de la interpretación legislativa. Entonces, toda iniciativa debe ir conforme al texto constitucional.
¿Cuál es la interpretación administrativa? La que realiza el Poder Ejecutivo a través de sus órganos de gobierno, los cuales deben de examinar si sus actos y disposiciones están en armonía con la Constitución. Además, el presidente de la República tiene la facultad de revisar las propuestas de ley o de reforma por parte del legislativo, así como promulgarla o, en su caso, aplicar el derecho de veto. Vamos por la primera parte. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de revisar que todos sus actos vayan conforme a la Constitución. Entonces, una detención, una investigación, bueno, que ahorita ya prácticamente se supone que las fiscalías son autónomas, pero en la realidad sigue el gobernador casi dando órdenes a las fiscalías, el presidente ni se diga. Andrés Manuel dijo hace poco que el fiscal estaba informando todo sobre el caso Lozoya, cuando se supone que la fiscalía es independiente y no tendría por qué darle ninguna explicación, pero pues así estamos en nuestro México lindo y querido, tanto con el Bronco y con el presidente, pero todo acto de gobierno. La semana pasada hablábamos de los amparos, en cuestión de que un amparo, decíamos el ejemplo de la expropiación que querían hacer a la mueblería. La expropiación es un acto de gobierno que va por medio de un decreto. Si el decreto no está sustentado constitucionalmente como una utilidad pública, no se puede ejecutar el decreto ni la expropiación. Entonces, por eso el Ejecutivo debe de revisar que sus actos vayan en torno a a lo que marca la Constitución. Igual sus disposiciones. ¿Cuáles son sus disposiciones? Los decretos que va a emitir. Al momento de emitir un decreto donde agarra una fuerza de ley, debe revisar que ese decreto vaya en función de la Constitución, como cuando Felipe Calderón desapareció luz y fuerza por medio de un decreto. Un decreto es algo que tiene una similitud a una ley, se publica en el Diario Oficial de la Federación y se tiene que ejecutar como lo ordena el presidente. Entonces debe revisar que estos actos y disposiciones vayan conforme a la Constitución, pero en materia de ley es el segundo filtro después del Ejecutivo. Acuérdense que habíamos dicho que después de que el Congreso de la Unión aprueba una ley o aprueba unas reformas, pasan al presidente de la República y el presidente de la República tiene ese derecho de veto. O sea, el presidente recibe la iniciativa, recibe la reforma o la nueva ley, la examina y si él encuentra que hay algo que no se deba, que esté mal redactado, mal escrito o que no se le pueda dar cumplimiento, puede regresarle al Congreso de la Unión y decirle, estas son las observaciones que yo le hago a la ley, y sugerirle al Congreso que haga esas observaciones, y en su caso, si se hace las observaciones, pues la corrige y se la vuelve a enviar. Entonces, ese es el derecho de veto, el derecho que tiene el presidente a devolver una ley. De los últimos que recuerdo, fue uno que hizo Felipe Calderón antes de salir, donde se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se aprueba como a mitad de año. Entonces, Felipe Calderón dice, no hay presupuesto para establecer las comisiones ejecutivas. Hay que rentar edificios, hay que contratar personal, hay que comprarles computadoras, hay que comprarles papel, impresoras, hay que pagar aguinaldos. Entonces, no está esto en el presupuesto, entonces no la puedo yo publicar esta ley porque entraría en vigor al día siguiente, donde no hay recursos para hacerla. Y Felipe Calderón ejerció su derecho de veto y se la regresó al Congreso de la Unión. Fue criticado en parte por esto, pero tenía toda la razón en hacerlo. Entra Peña Nieto en el 2013 y dice, yo sí me lo aviento, yo sí promulgo esta ley, la publica y resulta que cuando empieza a trabajar, los pocos asesores que contrataron no tenían oficina, no tienen lugar. Aquí en Monterrey, un solo asesor de víctima en materia penal para toda el área metropolitana. El lo citaban a una audiencia en Santa Catarina a las 10 de la mañana y a las 10:30 tenía otra audiencia aquí en el Meridiano,
aquí en el centro de Monterrey, entonces no podía estar en 2 lugares a la vez. Y lo empezaron a multar los jueces por no asistir a las audiencias, hasta que les explicó la comisionada a los jueces, a varios del Poder Judicial, que pues no podían darse abasto con un solo asesor en materia penal que estuviera en todos los juzgados al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de cosas pues llegan a pasar. Peña Nieto pues quiso verse como que él sí estaba en favor de las víctimas, pero publicó una ley que no tenía manera todavía de darle una respuesta efectiva. Y finalmente tenemos la interpretación judicial, que es la que realizan los juzgadores y que consiste en determinar el sentido y alcance de la norma jurídica que se ha de aplicar en determinado caso concreto. Aquí es la interpretación que se le va a dar a los casos, lo que ustedes van a hacer la próxima semana. Entonces, es la de mayor importancia en la mayoría de los países del mundo, ya que por lo general los órganos judiciales son los últimos intérpretes de la Carta Magna. O sea, el Poder Judicial va a ser el último en interpretar una ley, en interpretar la legalidad o la constitucionalidad de una ley. Entonces, por eso se dice que es la de mayor importancia, pero en realidad no debería ser la de mayor importancia. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la más importante de estas tres? La legislativa. La legislativa, ¿por qué? Porque, pues, de ahí nacen las leyes, maestro. Exacto, es correcto. Entonces, son los primeros en realizarla. Y desde el momento que entra en vigor, bueno, desde el momento que se la pasan al presidente de la República y entra en vigor, esa ley surte efectos, y esa ley puede dañar los derechos de una persona, puede dañar el patrimonio de una persona, que es inconstitucional. Entonces, por eso es la de mayor importancia. A final de cuentas se dice que es la de mayor importancia la judicial porque es la que determina si es constitucional o no. Pero el problema también que yo le veo es que la judicial no va a surtir efectos generales, va a surtir efectos hacia la persona. ¿Recuerdan el caso que veíamos de la tenencia? Que dijimos, ampara a la persona, no al vehículo. Entonces, la persona tiene que ampararse y al vender el vehículo tendría que pagar las tenencias que no pagó o tendría que descontárselo al nuevo dueño. Entonces, la judicial no siempre va a ser la más efectiva. Desgraciadamente así ha sido en México. Cómo se resolvió el caso Rosendo Radilla y que dio lugar a la reforma en derechos humanos fue por la vía judicial. Cómo se resolvió el matrimonio entre personas del mismo sexo, vía judicial. Cómo se resolvió la adopción entre personas del mismo sexo, resolución judicial. Cómo se resolvió el uso recreativo de la marihuana, resolución judicial. Cómo se resolvió la interrupción del embarazo, cómo se resolvió el divorcio incausado, que ya no necesitas ninguna justificación para divorciarte, más que ya no quieres estar con la otra persona, también fue por la judicial y no por la legislativa. ¿Qué otras más recuerdo así? Casos que tienen que ver con esta situación, que pudieron haber sido resueltos desde el legislativo y tiene que venir el judicial. ¿Cuál es el problema para la sociedad? Que como sociedad tienes que contratar un abogado que te lleve en primera instancia, en segunda instancia, luego en amparo y luego llegar a la corte para que se puedan resolver en tu favor ciertos derechos. Entonces, ese es uno de los problemas con el acceso a la justicia. Entonces, por eso yo considero que no debería ser la de mayor importancia, sino la legislativa. Entonces, esto que ya lo dijimos hace rato, en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la última intérprete de la Constitución, ya que por medio de la jurisprudencia declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Muy bien. Entonces, este fue ya el último tema. No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de terminar. Afortunadamente terminamos hoy, quiere decir que el miércoles de la próxima semana nos vamos a abocar únicamente a la sesión, a la representación de la sesión de la primera sala de ustedes. Los temas ya los terminamos todos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Antes de pasar a tomar lista, obviamente, de los que llegaron después. Yo no, Lick, yo todo bien. Perfecto. Nada más una pregunta. Para lo de el ensayo que me tocó a mí y eso ¿para cuándo tiene la fecha, había dicho?
Miércoles. Ok. El miércoles de la Bueno. próxima semana, pero antes de las 8 de la noche. Ok, Lick. Antes Bueno. de la hora de la clase lo tienen que entregar. Ok. ¿Ese se entrega escrito en Word o como No, sí, lo van a subir a la plataforma. Ahí les voy a poner la liga donde lo deben de subir. Ok. Y ahí mismo les voy a dar revisión yo. Muy bien, Lick. Le agradezco. A ti. Muy bien, voy a pasar a tomar lista. Los que ya les tomé asistencia se pueden retirar sin ningún problema y nos vemos la próxima semana, último día de clases antes del examen. ¿Ok? Ya está, Lick. Buenas noches. Ok, nos vemos. Hasta luego. Entonces, llegó Evelyn. Presente, Lick. Sí, me tardé como 15 minutos por la plataforma. Muy bien. Les decía que a lo mejor lo que conviene es que te conectes antes y seas la primera que jale la liga y a lo mejor así no hay ningún problema. Trata de conectarte antes, aunque no entres todavía, aunque no estés ahí atenta, pero si tienes chance de meterte antes, y normalmente quien se mete primero jala la sesión, entonces por ahí te puede ayudar eso. Sí, no tengo problema, nomás que se tarda un ratote. Igual batallo mucho con esa plataforma, pero igual sí está bien. En la otra semana sí le hago. Okay. Va a ser el miércoles el taller que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. Gracias, Lick. De nada. ¿Alguien más habló, perdón? Sí, me puso falta, Lick. Ahí voy a tomar a los que no les había tomado ahorita. Abraham, ¿verdad? Sí. Muy bien. De hecho, se me pasó contestarte la vez pasada en el WhatsApp. Ahorita te respondo. Emanuel. Aquí estoy. Emanuel, sí estabas, perdón, discúlpame. Carlos Alexis, creo que ya no viene, ¿verdad? Mariana Carrasco, aquí, bueno, ya estaba, perdón, discúlpame. Roberto Alonso. Sí, presente. Ok, muy bien. Abraham, aquí está. Luego, Sí, aquí estoy. excelente. Luego de ahí tengo que nos faltaba Frank. ¿Llegó Frank? Creo que no llegó. Oscar. Sí, está tomando los que faltaban hace rato. Sí, nada más a los que faltaban. Los que ya estaban se pueden retirar. Gracias. De nada. Oscar no está. Javier sí se conectó. Javi. Sí, Lick. Sí, Lick. Yo ya tengo la asistencia. ¿Mandé? Sí, yo ya tengo la asistencia, Lick. Carla sí. Carla Santos sí. Ok, Lick, muchas gracias. De nada. Aquí tengo... Sí me puso, Lick. Soy Javier. Javier, sí, ya estás. Vamos a ver quién me falta. Joel, ¿no llegó Joel? No llegó. Muy bien. Nos falta... Abraham, ya estás. Denise. Denise, más que ya estabas, ¿no? O ese nos durmió Denise. No, aquí estoy, Lick. Ok. Lick. Mándeme. Lick. Me dijo Humberto que lo disculpara porque salió tarde de la oficina y no se alcanzó a conectar, entonces yo creo que todavía no va a llegar a su casa. Ok, perfecto, gracias para tomarlo en cuenta. Gracias, bye. Ya nada, nos vemos. Roberto. Después Roberto. Muy bien, Grecia, ya estabas también. Y ya quedó. Ya quedó, Abraham, también tu asistencia. Gracias, Lick. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Cuídense. Nos vemos, Lick. Hasta luego, que estén bien. Bye.